El sábado pasado, a las 11 de la mañana, estaba yo en el salón montando la estantería nueva que había comprado en IKEA, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abro la puerta, y ahí estaba, un mensajero, con un enorme ramo de rosas rojas y una tarjeta en un sobre pequeño. ¿Javier Martín?, preguntó. Sí, soy yo. Pues esto es para Laura González. Firma aquí, por favor. Firmé, extrañado. Laura estaba en la ducha. Llevé las flores a la cocina y, antes de dejar el ramo en un jarrón, me dio por mirar la tarjeta. No suelo hacer esas cosas, pero, bueno, un ramo así un sábado por la mañana no es algo que pase todos los días. La tarjeta decía, anoche ha sido inolvidable. No puedo esperar a repetirlo. M. Me quedé quieto, con el sobre en la mano y el taladro encendido sobre la mesa. No sabía que me había sorprendido más, que alguien le mandara flores tan románticas o que lo hiciera sin molestarse en disimular. En ese momento escuché que cerraba el grifo y salía del baño. Tenía que decidir en segundos, le daba el ramo como si nada, o me lo guardaba para ver cómo jugaba sus cartas. Opté por dejarlo sobre la encimera, bien visible, y seguir montando la estantería como si no hubiera pasado nada. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. No lo sabía entonces, pero ese ramo era el principio del mes más largo de mi vida. Laura salió del baño con el pelo húmedo, olió las flores y sonrió con una mezcla de sorpresa y cálculo que no supe interpretar del todo. Dijo que eran de una compañera que se casa y que habían organizado una broma en la oficina. Yo asentí sin comentar la tarjeta, coloqué el ramo en un jarrón, volví a la estantería y fingí pelearme con los tornillos mientras repasaba la frase del sobre palabra por palabra. Después pidió bajara por pan porque le apetecía tostada tardía y yo me ofrecí, quería dejarla sola con su teatro y ver cómo jugaba la mano. En la panadería de la esquina compré 2 barras y al volver ella ya había guardado la tarjeta y había dejado las flores en la repisa. Dijo que a las 5 tenía yoga en Embajadores, que iría andando para despejarse. Le dije que perfecto y que yo aprovecharía para editar unas pistas del musical que estrenábamos en 2 semanas. El plan quedaba limpio, cada uno a lo suyo, sin preguntas. A las 4:30 me llamaron del teatro porque uno de los chicos de luces se había puesto malo y necesitaban a alguien en la cabina durante un pase técnico con público reducido. Los típicos amigos y familiares que invitan en los ensayos abiertos. Acepté porque no me gusta fallar y porque la cabeza me pedía otra cosa que no fuera mirar una encimera con un ramo encima. Laura ya estaba saliendo por la puerta con su esterilla enrollada, me dio un beso rápido y dijo que no cenara pesado, que luego quería ver una película con Dani. Respondí que llegaría sobre las 9 y que comprara algo sencillo. Bajé en moto por la ronda de Atocha. Aparqué detrás de Lope de Vega y entré por el acceso de personal con la sensación de estar entrando en un refugio que de repente ya no me protegía como antes. Saludé al regidor, abrí sesión en la mesa y me puse los auriculares. A las 6:15 empezó el pase. La música de inicio me ayudó a ordenar la cabeza. Durante la primera escena todo fue normal, marcamos volúmenes, hice un par de anotaciones en lápiz, controlé la entrada de los coros. En el intermedio me levanté para estirar las piernas y me asomé un segundo al anfiteatro para comprobar la dispersión del sonido. Era un gesto automático que he hecho cientos de veces. Bajé la vista hacia el patio de butacas por simple costumbre, y allí, en la fila 7. Asiento impar junto al pasillo, vi a Laura sentada con un hombre moreno de barba recortada, camisa azul remangada, jersey fino sobre los hombros, las manos de ambos tocándose sin disimulo. Ella reía inclinada hacia él mientras él hablaba con el cuerpo muy cerca del suyo. No tuve que forzar la vista porque la luz de sala subió un punto para el descanso y su perfil me resultó conocido como me resultan conocidos los pasillos del teatro. No me moví durante unos segundos, creo que dejé de oír el murmullo general, hasta que el regidor me llamó por el intercom. Le dije que ya volvía y traté de recuperar el gesto profesional.
No pude evitar bajar por la escalera lateral que usamos los técnicos para cruzar al vestíbulo, no por impulso teatral ni por ganas de escena, sino porque necesitaba confirmar que no estaba interpretando mal. Me quedé a una distancia prudente, detrás del pilar que separa el bar del pasillo, y los vi acercarse a la barra. Él pidió 2 vermuts, ella le tocó el antebrazo mientras le decía algo que no alcancé a escuchar bien. Él le apartó un mechón de la cara con naturalidad. Laura no se apartó, no. Miró alrededor, no mostró incomodidad, solo esa soltura que yo conocía cuando se sentía cómoda con alguien. El camarero le sirvió. Chocaron los vasos con un gesto compinche y él se inclinó para decirle algo al oído que acabó con un beso rápido que ella correspondió sin dudas. Me quedé quieto porque si daba un paso más habría cruzado el límite entre observar y montar un espectáculo en mi trabajo. Conté hasta 10 como uno cuenta cuando quiere impedirse a sí mismo soltar una frase de la que luego se arrepienta. Volví por el mismo pasillo, subí las escaleras, me coloqué los auriculares y le pedí al compañero de monitores que cubriera la siguiente escena mientras bebía agua. El segundo acto salió adelante porque el oficio tira de uno cuando el cuerpo quiere otra cosa, pero me equivoqué en un par de subidas. El jefe de sala me miró con ceja levantada desde el fondo y yo asentí como quien sabe que el fallo es suyo. A las 8:15 terminó el pase. Salí por el portón a tomar aire y vi a la gente salir a la Gran Vía con ese humor de sábado templado. Laura y el hombre bajaron la escalinata charlando. Él sacó el móvil para pedir un coche. No me acerqué porque no quería convertir el vestíbulo de Lope en el escenario de mi vida. Sin embargo, oí al portero de la puerta principal saludar al hombre con un hasta luego, Marcos, y esa palabra encajó con la inicial de la tarjeta como encaja una pieza suelta cuando por fin la encuentras debajo del sofá. Ellos se fueron hacia Callao y yo me quedé mirando a la gente que pasaba con bolsas y helados. Volví dentro cuando el regidor me llamó para firmar el parte. De camino a casa en la moto me repetí varias veces lo que había visto para no dejar que la imaginación se inventara añadidos. Laura, fila 7, mano en mano con un tal Marcos, vermut en el descanso, beso sin esconderse, salida juntos, coche pedido, nada de suposiciones, hechos que cualquier persona adulta entiende sin que le expliquen nada más. Aparqué en lavapiés y subí las escaleras con el casco aún puesto. Necesitaba ese segundo de ruido para evitar que el silencio del piso me aplastara. Al entrar ella estaba en el sofá con Dani viendo dibujos. Me preguntó qué tal el pase, respondí que cansado pero bien. Dani me abrazó y me pidió pizza, dije que sí, fui a la cocina, abrí la nevera, cogí una cerveza, la dejé en la encimera sin abrir porque me temblaba la mano, volví al salón y me senté a su lado sin tocarla. Ella apoyó el pie descalzo en la mesa, el mismo gesto de siempre, y preguntó si podía poner una comedia después para reírnos un rato. Dije que sin problema, pedí la pizza. Mientras notaba como el corazón se me aceleraba sin aviso. Mientras cenábamos sonó el teléfono de casa, casi nadie llama al fijo, miré el identificador y aparecía un número de Valencia. Pensé en un cliente del teatro pero respondí por inercia, era la floristería. Una mujer con voz cansada me preguntó si la entrega de la mañana había llegado bien y si podían confirmar el nombre del destinatario para cerrar el pedido porque el mensajero había marcado una incidencia. Respondí que sí, que había llegado, y que la destinataria era Laura González, la mujer. Agradeció y, antes de colgar, añadió que transmitiera a Marcos Ortega que cualquier otra vez indicasen mejor el horario de entrega si no querían arriesgarse a que hubiera gente en casa. Asentí en silencio, di las gracias y colgué. Dani siguió comiendo sin enterarse de nada. Laura me miró medio segundo y dijo que esos de las campañas comerciales son pesados. Introdujo la palabra campaña como si el ramo fuera un folleto de supermercado. No le contesté porque no me salía la voz. Terminar la cena fue un trámite mecánico. Ayudé a Dani con el pijama, lo arropé, le conté 2 anécdotas del teatro para que se durmiera rápido. Volví al salón y encontré a Laura recogiendo los platos con una normalidad que me pareció construida a propósito. Me preguntó si al día siguiente podríamos llevar a Dani a Leganés para ver a su primo jugar al fútbol. Respondí que sí porque no quería convertir esa noche en una discusión delante del niño. Ella dijo que estaba cansada y que se iba a la
Cama, yo asentí y me quedé un rato en la cocina mirando las flores que olían ya a mezcla de agua y perfume barato. No pensé en frases grandilocuentes ni en los porqués, pensé en lo práctico, en fechas, en tiempos, en cómo se había organizado para ir al teatro a una función que ni siquiera le interesaba, en la seguridad con la que se movía con ese hombre dentro de un sitio donde yo trabajo, en lo que significa sentirse a salvo para actuar así. Me noté el estómago duro y las manos frías, abrí por fin la cerveza y no pude pasar del primer trago, la dejé a la mitad, apagué la luz del salón y me quedé en la penumbra de la cocina sentado en una silla, hasta que decidí que esa noche no habría preguntas ni escenas, solo una certeza que ya no necesitaba más pruebas. Ella había estado con alguien y había elegido hacerlo de una forma que me obligaba a verlo sin buscarlo. Me fui a dormir tarde y me coloqué en el borde de la cama, con cuidado de no rozarla, mientras mi cabeza fijaba los hechos, para no permitir que el día siguiente los maquillara. Laura se quedó mirándome, con esa cara entre sorprendida y nerviosa que uno pone cuando sabe que ya no puede ocultar nada. Me acerqué despacio, dejando que el silencio se hiciera incómodo, y señalé el ramo que todavía estaba sobre la encimera. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa se le desmoronó a mitad. ¿Quién es M? Pregunté, sin rodeos. No sé de qué hablas, respondió, pero la voz le tembló lo suficiente como para que cualquier juez la declarara culpable. ¿No sabes? Pues mira qué fácil, anoche ha sido inolvidable, no puedo esperar a repetirlo. M. Eso es lo que pone la tarjeta que venía con tus flores. Se mordió el labio, bajó la mirada y empezó con el típico murmullo de excusas mal construidas. Es, un amigo, solo quería agradecerme. Laura, no me trates como a un idiota. Si vas a inventarte algo, por lo menos que tenga sentido. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de tirarse a una piscina muy fría. Está bien, no es un amigo cualquiera. Es alguien con quien he estado saliendo. La frase cayó como un bloque de hormigón. Saliendo. Lo dijo con una calma que me heló la sangre. ¿Desde cuándo? Pregunté, y esta vez mi voz salió más fuerte de lo que pensaba. Un par de meses. Me reí, pero no por diversión. Fue ese tipo de risa amarga que se escapa cuando lo que escuchas parece tan absurdo que tu cerebro se niega a procesarlo. 2 meses, y yo aquí, montando estanterías y pensando en qué película veríamos esta noche. Ella intentó acercarse, ponerme una mano en el brazo, pero me aparté. ¿Quién es? No importa quién es. Claro que importa. Si me vas a destrozar la vida, al menos dime con quién lo has hecho. Vaciló unos segundos, luego soltó el nombre. Y en cuanto lo escuché, sentí un calor en la cara. Era Marcos, un tipo que yo conocía de vista, un cliente habitual de la cafetería donde desayunaba los viernes. Siempre le vi como un charlatán simpático, de esos que hablan demasiado alto y parecen creerse más interesantes de lo que son. Marcos. ¿Ese payaso? Dije, casi escupiendo el nombre. Laura me miró con una mezcla de vergüenza y desafío, como si quisiera decirme que no tenía derecho a juzgar. Eso solo me enfadó más. ¿Y qué? ¿Os veis en hoteles? ¿En su piso? ¿O en el coche como dos adolescentes? Ella apretó los labios y no contestó. El silencio fue peor que cualquier respuesta. Me acerqué tanto que podía sentir su respiración acelerada. Dime la verdad, Laura. ¿Te acostaste con él? Sí, susurró, apenas audible. No sé si fue la rabia o la humillación, pero tuve que cerrar los puños para no hacer algo de lo que me arrepintiera. Me aparté, di un par de pasos por la cocina intentando ordenar mis pensamientos, pero todo se mezclaba, las imágenes, las palabras, el maldito ramo de flores. No sé si eres consciente de lo que acabas de hacer, Laura. Has tirado todo por algo que no vale ni la mitad de lo que teníamos. No es tan simple,
empezó ella. Si lo es, la interrumpí. Es tan simple como que te has follado a otro mientras yo estaba aquí, confiando en ti. Ella empezó a llorar, pero ya no me producía ninguna pena. Era como si me hubieran apagado de golpe cualquier resto de afecto. ¿Y ahora qué? Pregunté. No contestó. Solo se quedó ahí, con los ojos rojos, esperando que yo tomara una decisión. Y en ese momento, decidí que lo haría, pero no ahora. Antes quería que sintiera algo parecido a lo que yo estaba sintiendo. Muy bien, Laura. No vamos a hablar más de esto ahora. Pero te prometo que no se va a quedar así. Me di media vuelta y salí de la cocina. Ella se quedó de pie, abrazándose a sí misma, mientras yo ya empezaba a pensar en cómo devolverle el golpe. Pasé el domingo con una lista en la cabeza que no tenía adornos, solo pasos concretos que podía ejecutar sin cruzar líneas que luego me persiguieran. A primera hora llamé a la floristería y pedí hablar con la misma mujer del día anterior, me identifiqué y le dije que necesitaba confirmar el pedido por un error en la tarjeta del banco. Ella me repitió el nombre del comprador y del destinatario, dejó claro que el remitente figuraba como Marcos Ortega y que el recado de entrega lo había escrito él a mano. Pedí que me enviaran la factura a mi correo porque el mensajero había tomado mi email al marcar la incidencia y me la enviaron sin discutir. Guardé el PDF y me quedé mirando el campo remitente como quien se mira un corte para calcular cuántos puntos necesita. Después crucé a pie hasta el teatro, saludé al portero y le pedí que me dijera si recordaba al tipo del sábado, asentó con soltura y repitió el Marcos que ya había escuchado. Le pedí que me dejara grabar una nota de voz donde contara que los vio juntos en el descanso y que él mismo los despidió al final. Aceptó porque sabe quién soy y porque no le gusta la gente que juega a dos mesas. Grabé, di las gracias y subí a cabina para hablar con mi compañero de monitores. Le pregunté si en el descanso había visto a una pareja en la barra con la que habíamos bromeado sobre lo frío del vermut. Me dijo que sí, que ella llevaba una camiseta blanca con una chaqueta vaquera y que él iba con un jersey azul sobre los hombros. Le pedí que me lo repitiera en el móvil y lo hizo sin adornos. Lo guardé todo en una carpeta con la fecha. A media mañana bajé a Lavapiés Legal, un despacho pequeño donde una abogada llamada Teresa lleva temas de familia con la tenacidad de quien ha visto demasiadas separaciones en pisos de menos de 60 metros. Le conté los hechos sin dramatizar, le dejé escuchar las grabaciones y le mostré la factura de la floristería. Me explicó con calma cómo funcionaban las medidas provisionales, la custodia compartida, el uso de la vivienda y la administración de bienes gananciales. Me dijo que podía pedir una guarda de cuentas y que no debía cambiar cerraduras ni montar escenas que se me volvieran en contra. Me pidió el libro de familia, las últimas nóminas, el contrato de alquiler y el calendario escolar de Dani. Me dio un listado claro y me citó para el miércoles con un borrador de demanda por separación con medidas. La escuché y sentí algo parecido a recuperar el suelo, no una victoria, solo la posibilidad de andar sin tropezar cada 2 pasos. Salí del despacho, suspendí la tarjeta adicional de Laura que colgaba de mi cuenta y cancelé mi línea extra de móvil que ella usaba para los datos porque el contrato está a mi nombre. Avisé al banco de que cualquier cargo que excediera un límite razonable debía requerir mi autorización por escrito. Cambié las claves de mis servicios y dejé los de ella intactos. No por generosidad sino porque no me convenía que me acusara de control o de castigo económico. Pedí un trastero mensual a 2 calles de casa y empecé a empaquetar mis cosas más personales para que el siguiente movimiento dependiera de mí y no de su humor. Por la tarde cité a sus padres y a su hermana para comer el martes en casa con el pretexto de hablar de la comunión de un sobrino y del verano de Dani. Les dije que quería cuadrar fechas y ofrecerme a pagar el campamento urbano si les venía bien. Aceptaron sin sospechar nada porque en mi familia política siempre se agradece quien organiza sin ruido. Después escribí a Laura desde el trabajo, el martes a las 8, cena tranquila con tus padres y Ana para hablar de Dani y el verano. He encargado tortillas y empanadas en la gallega de la esquina. Yo me ocupo de todo. Tardó en responder y cuando lo hizo fue con un vale.
pero avísame si al final se cancela. Su nueva costumbre de dejar abiertas salidas me confirmó que iba a intentar inventarse una clase de yoga o un turno extra si notaba tensión, no habría hueco para improvisaciones. El lunes por la noche llamé a Marcos desde mi móvil, sin presentaciones inútiles. Soy Javier, el marido de Laura, te llamo para que me escuches un minuto. Guardó silencio unos segundos y luego soltó una frase de manual que ya había escuchado demasiadas veces. No creo que debamos hablar tú y yo, esto es cosa de ella. Esto es cosa de los tres porque tú entras en mi casa con flores y te sientas con ella en mi lugar en un teatro donde trabajo, el martes a las 7:30 estaré en el bar de la esquina de mi portal, bajas y hablamos 5 minutos, si no bajas, yo subiré y llamaré al telefonillo hasta que abras para que Laura entienda que no mandas tú en mis tiempos, colgó sin decir que sí. Pero a esa gente le puede el miedo a perder la imagen más que el contenido, así que el martes a las 7:30 lo vi. Entrar en el bar con gafas de sol a pesar de que no hacía sol, pidió agua y se quedó de pie, yo le señalé la mesa del fondo. No voy a gritar ni a montar un show, te vas a limitar a escuchar, y le enumeré los hechos, la tarjeta, la factura, la nota de voz del portero, la descripción de la barra, el beso en el descanso. No me dejé llevar por insultos ni por chistes, le expliqué que tenía cita con una abogada, que el martes cenaríamos con los padres de Laura y que, si él insistía en escribirle o en intentar verla, enviaría a su número de WhatsApp un mensaje con copia a su jefe, a su hermana y a su mejor amigo, todos sacados del perfil público que cualquiera puede consultar, con el contenido mínimo para que entendieran por qué bloqueaba su contacto, no una amenaza hueca, una advertencia de que siempre hay costes. No quiero nada de ti, ni perdón ni explicaciones, solo que te apartes y me dejes gestionar mi casa con mi hijo sin que metas ruido. Tragó saliva, dijo que no sabía que yo trabajaba en el teatro y que no quería problemas. Le respondí que ya los tenía y que el modo de no ampliarlos era dejar de llamar, se fue con la misma discreción torpe con la que había entrado. A las 8 llegaron sus padres y su hermana, preparé la mesa con platos fríos, corté pan y abrí vino, Laura puso cara de estar en un examen y yo no hice nada por aliviarla, esperé a que Dani se fuera a su cuarto con los deberes y la play, les agradecí que vinieran y empecé sin rodeos. Os he reunido porque necesito que sepáis algo que nos afecta a todos, especialmente a Dani, y prefiero decirlo con él fuera del salón para que esto no se convierta en su recuerdo de esta casa. El padre de Laura me miró con extrañeza, la madre apretó la servilleta, Ana bajó los ojos a su móvil. Laura mantiene una relación con otra persona desde hace semanas, ayer me lo confirmó, el sábado la vi con él en el teatro durante el descanso y al salir. Hoy he obtenido la confirmación de la floristería que trajo esas flores y el portero que los despidió, no os enseño nada si no lo pedís porque no quiero convertir esto en un espectáculo, pero no vine a pedir permiso ni a pedir consejo, vine a informaros de que he iniciado un proceso de separación con medidas para asegurar la estabilidad de Dani y la regulación del uso del piso, no voy a discutir con nadie sobre si esto es una racha o una confusión, porque ya no lo es. Laura se revolvió en la silla y empezó con un no están, que corté levantando la mano, su padre quiso decir algo en su defensa y lo frené con la misma calma. No estoy aquí para insultarla ni para humillarla, estoy para dejar claras las consecuencias, desde mañana trasladaré mis cosas esenciales a un estudio a 2 calles. Dani alternará semanas conmigo y con su madre cuando el juez lo decrete, mientras tanto seguirá durmiendo aquí y yo vendré a levantarlo y llevarlo al cole los días que me toquen. He suspendido tarjetas adicionales y líneas que yo pago, y manteneré la cuenta común para gastos de Dani con control de ambos, he pedido cita en mediación familiar por si alguien prefiere pactar, y si no, seguiremos el trámite judicial, no habrá gritos delante del niño, no habrá amenazas ni visitas sorpresas de nadie, tampoco de Marcos, que ya ha sido avisado de que se aparte. Nadie habló durante unos segundos que no busqué rellenar con nada. La madre de Laura preguntó si estábamos seguros de querer llegar tan lejos y le respondí sin inflar nada. No he llegado lejos,
He llegado a donde me obliga la decisión de vuestra hija, y voy a proteger a mi hijo y mi trabajo. Mañana por la tarde vendré con cajas a por mis libros y mis equipos y me iré. Si alguien quiere ayudar a Laura con lo suyo, perfecto, yo no moveré una taza que no sea mía. La llave que hoy tenéis vosotros seguirá funcionando porque no pienso hacer teatro con cerraduras. Ana miró por fin a su hermana. Le dijo en voz baja que esto no tenía marcha atrás y seguía callando. Laura me miró con una mezcla de rabia y miedo. Intentó hablar de terapia de pareja y de darnos un tiempo. Le dije que no estaba cerrando esa puerta de cara al futuro, pero que el presente era este y que el tiempo no se pedía a la carta después de una doble vida. Cuando se fueron recogí los platos en silencio. Laura me siguió a la cocina y empezó a reprocharme que hubiera llamado a su familia. Le dije que prefería hacerlo así a que lo supieran por chismes o por un estallido en Nochebuena. Me llamó cruel por haber citado a Marcos. Le respondí que había elegido a un adulto para que se comportara como tal y que él había aceptado apartarse. Me dijo que no tenía derecho a controlar su vida. Le contesté que lo único que estaba controlando eran mis límites y los horarios de mi hijo. Se quedó sin argumentario y se apoyó en la encimera. Yo abrí el armario de encima del frigorífico, saqué 2 cajas, rotulé una con estudio y la otra con Dani, metí mis cables, mis partituras, los cascos y la interfaz de audio. La miré y dije que al día siguiente dormiría fuera y que las llaves quedarían donde siempre. Que si quería hablar de logística lo haríamos por correo para que quedara constancia y para no levantarle la voz a nadie en esta casa. Cerré las cajas con cinta y las dejé junto a la puerta, no por gesto teatral, sino porque ya había empezado mi propia mudanza y porque la única venganza que realmente me interesaba era que sintiera el peso real de sus actos delante de los suyos, sin insultos y sin salvavidas. No sé si fue el cansancio, la rabia acumulada o simplemente la necesidad de cerrar un capítulo, pero esa noche decidí que ya no quería seguir prolongando algo que estaba podrido desde dentro. La casa estaba en silencio, pero no era ese silencio cómodo que conoces después de años con alguien, era uno tenso, como si hasta las paredes supieran que la conversación que se venía iba a romperlo todo. Sonia estaba en el salón, sentada con las piernas cruzadas, mirando el móvil como si ahí estuviera la salvación. Me quedé en el marco de la puerta, observándola unos segundos antes de hablar. Tenemos que hablar, solté, sin rodeos. Ella levantó la vista, pero no dijo nada. Dejé que pasaran unos segundos, quizás para ver si intentaba anticiparse, pero no lo hizo. Me acerqué y me senté frente a ella. Sentía el corazón acelerado, no por nervios, sino por la certeza de que estaba a punto de decir en voz alta lo que llevaba días, semanas, masticando por dentro. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. No es solo que me hayas engañado, es que lo hiciste en mi cara, en mi casa, creyendo que yo nunca me enteraría. Sonia respiró hondo, como si fuera a dar un discurso. Ya te dije que fue un error, empezó, pero levanté la mano. No, no fue un error. Un error es equivocarte de camino para ir al trabajo, no meterte en la cama con otro y mantenerlo en secreto durante meses. Se removió en el sofá, incómoda. No entiendes, me sentía sola, tú siempre estabas ocupado, y... No me vengas con eso, la interrumpí otra vez. He trabajado para que no te falte nada, para que podamos vivir bien, para que puedas permitirte lo que quieras. Y tú, en vez de hablarme, en vez de decirme que estabas insatisfecha, decidiste buscar lo que te faltaba en otro. Hubo un silencio largo. Me miraba como si estuviera calculando si merecía la pena seguir justificándose. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó al final. Quiero que esto termine, dije sin dudar. Y no me refiero solo a la conversación. Me refiero a nosotros. Ella abrió mucho los ojos. ¿Estás diciendo que quieres divorciarte? Sí, respondí. No quiero seguir viviendo con alguien en quien no puedo confiar. ¿Y todo lo que hemos pasado?, intentó, como si de pronto pudiera rescatar algo del naufragio. ¿Los años juntos?
Los años juntos no borran lo que hiciste. No hay cantidad de tiempo que pueda compensar la traición. Ella se recostó contra el sofá, mirando al techo, como si buscara una respuesta ahí. Yo, mientras tanto, sentía que cada palabra que decía era como ir quitando peso de encima. Había pasado de la rabia al desengaño, y del desengaño a una especie de calma amarga. ¿Y ahora qué? Preguntó, más tranquila, aunque con un tono resignado. Ahora yo me voy de esta casa. Mañana mismo empiezo a mover mis cosas. El abogado ya está al tanto, y no voy a negociar nada que no me corresponda. Ella no dijo nada más. Se limitó a asentir, como si hubiera comprendido que no había marcha atrás. Me levanté, di media vuelta y fui hacia el dormitorio. No tenía ganas de seguir discutiendo. Quería dormir, aunque sabía que probablemente no lo lograría. Esa noche, tumbado en la cama, repasé todo lo que había pasado en el último mes. Desde la primera señal de que algo no cuadraba hasta ese momento en que decidí ponerle punto final. Me di cuenta de que, aunque me dolía, lo que más sentía era una especie de alivio. Al menos ya no tenía que seguir fingiendo que todo estaba bien. Al menos podía empezar de cero, sin la sombra constante de la desconfianza. No fue una conversación épica, no hubo gritos ni lágrimas descontroladas. Fue más bien el cierre frío de algo que ya estaba muerto, pero que hasta ese momento ninguno de los dos se había atrevido a enterrar. Y aunque me dolía en lo más profundo, también sentí que por fin estaba recuperando el control de mi vida. El miércoles amaneció con una claridad incómoda, de esas que no te dejan esconderte detrás de excusas. Me levanté antes que Laura, desayuné sin hacer ruido y empecé a llenar las cajas que había dejado junto a la puerta. No eran muchas cosas, solo lo esencial, ropa suficiente para un par de semanas, mi portátil, documentos, las partituras y equipos del teatro, un par de fotos de Dani que quería tener a mano. No hubo discusiones matinales ni comentarios sarcásticos, ella se limitó a mirar desde la puerta de la cocina mientras yo trabajaba. Supongo que entendía que cualquier intento de frenar el proceso solo alargaría lo inevitable. A media mañana llegó mi padre para ayudarme a cargar las cajas en su coche. No le conté detalles, solo que necesitaba un lugar donde estar hasta que encontrara algo más estable. Él no hizo preguntas, y yo agradecí ese silencio. Fuimos al estudio que había alquilado 2 calles más abajo. Era un espacio pequeño, con una cama, una mesa y una ventana que daba a un patio interior. Dejamos las cajas y volví solo a casa para la segunda tanda. En esa ocasión estaba Dani, que había salido temprano del colegio. Me preguntó si me iba de viaje. Le expliqué que no, que solo iba a vivir en otro piso, pero que seguiríamos viéndonos igual que siempre. No le di detalles sobre su madre, no era el momento de cargarlo con una historia que no podía procesar. A primera hora de la tarde recibí un correo de Teresa, la abogada, con el borrador de la demanda y las recomendaciones para presentar la documentación. Lo leí con calma, repasando cada punto, especialmente lo relacionado con la custodia y los gastos. Lo firmé electrónicamente y se lo devolví. No hubo dramatismo, solo un procedimiento que había que cumplir. Sentí un ligero alivio al saber que, por fin, las cosas avanzaban en un sentido claro y que ya no dependían de conversaciones tensas en la cocina. Esa noche, después de que Dani se durmiera, Laura me escribió al móvil pidiéndome que habláramos. Bajé al portal para que no fuera en casa. Me esperaba con una sudadera gris, el pelo recogido y un gesto menos desafiante que en días anteriores. Me dijo que quería entender si de verdad no había ninguna posibilidad de arreglarlo. Le respondí que la posibilidad existía, pero no en las condiciones actuales. Que una reconciliación requeriría verdad completa, compromiso y respeto, y que, por lo que había visto y comprobado, ella no estaba en ese punto. No pensé que llegarías tan lejos, dijo, mirando al suelo. Yo tampoco, respondí,
pero cada paso lo diste tú. No lloró ni insistió. Creo que sabía que cualquier súplica sería inútil. Le dejé claro que no la odiaba, pero que tampoco iba a vivir con alguien que me había mentido y expuesto. Que la convivencia no es aguantar por aguantar, y que si algo se rompe y no se quiere reparar, lo mejor es dejar de fingir que sigue funcionando. Nos despedimos con un hasta luego frío y cada uno volvió a su lugar. Los días siguientes fueron extraños. Me acostumbré a la rutina en el estudio, a preparar café para uno y a caminar al teatro sin pensar en volver a un salón compartido. Vi a Dani 3 veces esa semana, lo llevé al cine y a cenar hamburguesas. No mencionamos a su madre más que para coordinar horarios. Me concentré en mi trabajo y en mantener la mente ocupada, pero inevitablemente había ratos muertos en los que repasaba conversaciones y gestos, buscando señales que quizá estuvieron ahí y no quise ver. 2 semanas después, la demanda estaba presentada y las medidas provisionales en curso. La familia de Laura dejó de escribirme salvo para preguntar por Dani. Marcos no volvió a aparecer, y por lo que me contaron, ella empezó a distanciarse también de él. No me interesaba saber si era por vergüenza o por decisión propia. Ya no era asunto mío. La última vez que hablé con Laura de forma directa fue para confirmar que, hasta que el juez dictara lo contrario, yo cubriría la mitad de los gastos fijos y seguiría gestionando las citas escolares y médicas de Dani como siempre. Ella aceptó sin discutir. No hubo gritos, ni reproches, solo la aceptación práctica de que lo nuestro había pasado a ser una cuestión administrativa. Mirando atrás, lo que aprendí fue más simple de lo que imaginaba. Que la confianza no se recupera con promesas, que el respeto es un límite que, una vez cruzado, difícilmente se reconstruye, y que el tiempo que se pierde intentando que alguien entienda el daño que ha hecho es tiempo que uno debería invertir en sí mismo. No salí fortalecido ni convertido en un nuevo hombre, pero sí más consciente de dónde coloco mis límites y de que no pienso volver a ignorar señales evidentes. Ahora mi vida sigue, no como antes, pero sigue. Dani se ha adaptado a las idas y vueltas entre casas y yo he aprendido a disfrutar del silencio sin que pese. Laura y yo hablamos lo justo y necesario, y eso es suficiente. No hay planes de reconciliación, tampoco rencor activo. Solo un pasado que quedó en su sitio y un presente que, aunque más pequeño, me pertenece. Y eso, después de todo, es lo único que quería recuperar.